Voy a pedir que abra sus Biblias, iPads, celulares. Ya les dije, ¿no? Que desde aquí se ve cuando están en Facebook, ¿no? En el libro de Hechos, capítulo 19, versículo 21. Y vamos a leer varias escrituras. No sé si también me pueden ayudar hoy poniéndolas ahí en la pantalla, porque en algunas vamos a leer bastante rápido. Y sí me interesa hoy, bueno, me interesa todos los domingos, pero hoy me interesa mucho que usted me siga con su Biblia, para que vea que no son cosas que uno se inventa. Es importante, es más importante de lo que usted cree que usted lo vea en su Biblia. Eso me lo enseñó mi pastor, el pastor Steve. Tengo una palabra para esta casa, para esta familia. Los que me conocen saben que no siempre digo eso. Y es una palabra que realmente comenzó conmigo. Es una palabra que Dios me dio a mí personalmente. Y se la venía compartiendo a mi esposa, como siempre compartimos lo que el Señor nos está hablando en nuestras vidas. Y después sentimos que por alguna razón el Espíritu Santo quería hablarle a muchos en esta casa. Así que espero que pueda tomar esta palabra. Espíritu Santo, te pido que hables a nuestras vidas. Seas tú el que habla, pues eres tú el que bendice. Lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas veces tenemos las mejores intenciones. Tenemos un corazón para con el Señor, los mejores deseos, pero cometemos errores. ¿Alguien aquí que cometa errores de vez en cuando? Sí. ¿Algún delantero del América? Amén. Aleluya. Y a veces en nuestra mejor intención de servir al Señor y querer hacer lo mejor que podemos, de repente fallamos y nos desanimamos. De hecho, muchas veces a causa de nuestros errores nos cuesta volver a los pies del Señor porque la vergüenza nos toma. Nos sentimos tristes. Muchos nos deprimimos. Muchos comienzan a creer la mentira de que a causa de sus errores están caminando en una maldición. Y se lo creen. Y recuerde que el justo, ¿por qué? Y caminan creyendo y declarando que son malditos. Yo te quiero contar un relato de la vida de Pablo para que veamos cómo es que Dios obra en circunstancias como estas. ¿Está listo? Voy a leer varios pasajes. Hechos capítulo 19, versículo 21. Pasadas estas cosas, ¿ya lo tiene? Gracias, hoy está la iglesia conmigo, aleluya. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso, diga conmigo, se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será, ¿cómo? Ir también ¿a dónde? Ver también a Roma. Pablo estaba en un viaje, vamos a seguir la historia, pasando por Macedonia y Acaya, y se propuso ir a Jerusalén. ¿Qué fue lo que Pablo estaba sintiendo en su corazón? Estaba sintiendo que después de ir a Macedonia quería ir a Jerusalén, pero después de ir a Jerusalén, ¿a dónde quería ir? A Roma. Por eso después le escribe a los romanos. ¿Ustedes saben quiénes son los romanos? ¿Está listo? ¿Está listo para anotar? Los que vivían en Roma. Aleluya. Gloria al Señor. Muy profunda la palabra el día de hoy. Fíjese lo que le dice a los romanos. Romanos capítulo 1, versículo 9 y 10 vamos a leer. Si lo tengan, dígame amén. Vamos a esperar. Yo sé que no es Génesis. Romanos 1, del 9 al 10. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un ¿qué? Próspero ¿qué?
¿Para ir a quiénes? ¿A quién le estaba hablando? Los romanos. Aquí nos damos cuenta que realmente Pablo quería ir a Roma. Si va a Romanos al capítulo 1, versículo 11 al 15. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Diga conmigo, confirmados. Esto es, versículo 12, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces, ¿cuántas? Me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido como para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis, ¿en dónde? En Roma. Mire lo que dice Hechos capítulo 28, al final del relato de la vida de Pablo. Hechos capítulo 28, vamos a leer versículo 13 y 14. Dígame amén. De allí, costeando alrededor, llegamos a Regio. Y otro, no de Monterrey, no se emocionen. Llegamos a Regio. Y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli, donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos en ellos 7 días. Y luego fuimos ¿a dónde? Ok. Vuelva conmigo a Romanos 1, versículo 11. ¿Cuál era el objetivo de Pablo? ¿Ya lo tiene? Romanos 1, 11. Porque deseo veros para comunicados algún ¿qué? Don. Palabra don en este versículo viene de la palabra carisma, que viene de la palabra gracia. Pablo quería verlos para compartir con ellos una bendición. Él quería ir y bendecir a ese pueblo. Quería darle un regalo, un favor de parte de Dios. Para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis ¿qué? Confirmados. Diga conmigo, confirmados. Esa palabra confirmados significa estabilizados. Pablo quería ir a estabilizar a esta gente, porque la vida que estaban llevando era muy difícil. Pablo quería darles una palabra para que sigan manteniéndose firmes y estables. De hecho, en el versículo 12 es interesante porque dice, esto es para ser mutuamente, diga conmigo, mutuamente confortados. ¿Qué significa mutuamente? De ida, de regreso, ¿verdad? O sea, Pablo les está diciendo, yo no soy el único que los va a confortar a ustedes, ustedes también me van a confortar a mí. Mire, no hay cosa que me dé más gastritis a mí que un predicador que cree que él es el único que bendice al pueblo. Cada vez que ministras al Señor, estate listo para recibir también del pueblo, porque aquellos que caminamos en la fe nos confortamos mutuamente. Si no tienes esto en cuenta, te puedes volver muy soberbio. Pero no es mi tema de hoy, vamos a seguir. Simplemente Pablo quería ir a ministrarlos, a consolarlos y también a él recibir del pueblo y ser bendecido. Quería darles algo que los ayude, una palabra, una bendición, que los ayude a mantenerse firmes y estables en el llamado que Dios puso delante de ellos. En ese contexto, en Hechos capítulo 19, Hechos capítulo 19, versículo 21. Dice, pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir ¿a dónde? Los voy a esperar a que lo encuentren. O que salga en la pantalla. Están esperando que salga ya los caché. ¿A dónde se propuso el primero? Jerusalén. Después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Otros pasajes de la Biblia dicen, no tengo reposo en mi espíritu. ¿Por qué?
Porque a todo lugar donde voy, el Espíritu Santo me dice que tengo que ir a Roma. Roma no era un lugar fácil. Era una cultura pagana. ¿Cuántos saben que los hijos de Dios no nos acomodamos, nos incomoda la cultura pagana? Espero que así sea. Aunque algunos en sus Facebook no se les nota, aleluya. Pero bueno, ya le pediremos a Dios que los incomode un poquito más. Era una cultura que perseguía a los cristianos. Si bien esta persecución que ellos vivían no es la que tenemos hoy, hay una persecución y una hostilidad hacia el pueblo de Dios en este país. Y la persecución como la de aquí viene también. No lo vine a asustar, pero es una realidad. De hecho, el César Claudio había mandado a sacar a todos los judíos de Roma. Y ahora Pablo escucha una voz en el Espíritu que le dice: tienes que ir a Roma. No recibió esa palabra con gozo. ¿Alguna vez Dios le pidió algo que haga a usted que no le gusta hacer? O todas sus palabras, las palabras que Dios le da, aleluya, gloria a Dios. Ahí, Señor, ¿quieres que vaya? Sí, ahí, Pablito. No tengo reposo en mi espíritu porque me siguen, porque pareciera como Jonás. A veces no queremos y Dios sigue llamando a la puerta, insistiendo. Yo te quiero decir algo: aquella decisión que el Espíritu Santo te está pidiendo que tomes, este es el día para tomarla. Algunos dicen amén, otros le hacen. Tú sabes. Pero antes de ir a Roma, voy a pasar por Jerusalén, porque él estaba en Macedonia y Acaya. Escuchó la palabra Pablo, por cierto, un hombre muy impulsivo, y automáticamente se fue para Jerusalén. Y pensaríamos nosotros: qué bonito, Pablo se va a Jerusalén a las fiestas de los tabernáculos. Pero cuando Pablo se fue a Jerusalén, como buen judío que era, se rapó, se purificó en el templo, se puso sus vestimentas. Pero lo ven llegar a Pablo unos judíos de Asia. De hecho, son los judíos que venían de las ciudades donde Pablo había estado: Éfeso, Galacia y todos los lugares de Asia Menor, y lo reconocen a Pablo. Lo reconocieron, especialmente esos judíos de Asia Menor, y dijeron: ah, ese es el loco, ese es el que anda predicando en contra de la Torá, ese es el que anda predicando en contra del templo, en contra de las tradiciones de nuestros padres, en contra de nuestras estructuras religiosas. Y armaron, hermano, una revolución. Empezaron a gritar y a demandar que lo agarren, lo aten y lo metan preso a Pablo. Y lo metieron preso. Lo metieron preso por 2 años. Pablo estuvo preso, escuche esto, no 2 meses, 2 años, diga conmigo, 2 años. Y los judíos se presentaban día tras día haciéndoles acusaciones religiosas, pero a los romanos no les importaba ninguna de esas acusaciones religiosas. Venían los judíos y les decían: miren, este hombre que tienen ahí habla en contra de lo que nos enseñó la doctrina. Los romanos decían: pero no está violando la ley romana. ¿A nosotros qué nos importa? ¿Violó la ley romana? No. ¿Qué hizo? No nos gusta lo que predica. Ese es el problema de ustedes, amigo. A los romanos no les interesaba. Y por 2 años venían y lo acusaban. Y los romanos insistían: ustedes no tienen nada de qué acusarle, ya déjelo en paz, no quebró la ley romana. Armaron una revolución estos religiosos. Y qué casualidad, ¿no? Los religiosos siempre causando problemas, aleluya. Y se empezó a poner violenta la cosa porque hicieron un mandato que decía que no podían comer. A 40 hombres le dijeron que no coman hasta que Pablo no se muera. Imagínense si me dicen eso a mí.
que lo mato luego, luego. ¿Sí me estoy explicando? Es brillante la estrategia, es brillante. Al final de estos 2 años en la cárcel, sin ni una acusación, porque una cosa es estar en la cárcel cuando la debes. Pero esta vez Pablo no tenía ni una sola acusación en su contra. Llegó un momento que Pablo se hartó y no reaccionó precisamente en el espíritu. Pablo se enojó y llegó un momento que dijo: momentito, ustedes no tienen ningún derecho a acusarme a mí y no me pueden tener aquí sin motivo alguno, sin ninguna acusación legal. ¿Por qué? Y Pablo dice: porque soy ciudadano romano. Sacó la chapa, sacó la green card. Dijo: nada de eso, mire, yo soy uno de ellos. Entonces vaya conmigo a Hechos, capítulo 25, versículo 10. Pablo dijo, ¿puede esperar que lo tenga? Pablo dijo: ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Versículo 11, porque si algún agravio, cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir, pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. Y ahí dice la palabra mágica: aquel que dijo: a César apelo. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió: a César has apelado y a César irás. ¿Sabe qué pasó? Después de Hechos 25 viene Hechos 26. Aleluya. Hechos 26, 30. Vamos a leerlo. Esperar que lo tengan. Ahí está luego. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo: ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo: ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera, ¿qué? Apelado a César? Hágale así conmigo. La regaste, Pablo. ¡Pablo! ¿Por qué no te callaste la boca? Oílo. Lo llamaron. Están hablando de Tim Woodland. Pablo, calladito te veías más bonito. ¿Por qué hiciste eso, Pablo? Te iban a dejar libre. ¿Por qué tomaste esa decisión tan impulsiva? Pablo, ¿qué le pasó a toda esa sabiduría? ¿Por qué? ¿Por qué reaccionaste de esa manera, Pablo? Te hubieran soltado si no decías nada. Te hubieran comprado un tiquete directo a Roma y se hubiera acabado todo esto. Tendríste que haber tomado esa decisión. Ya estoy predicando. Ya estoy predicando. Porque el corazón de Pablo era bueno. Él no quería pecar por bocón de esa manera. Se le salió a Pablo esa cosa que se te sale cuando se te cruza alguien en el 45 y no te pone la direccional.
Y es un huerco de 15 años en una camioneta así de alta. Se la compró su papá, porque ni trabajo tiene. Todavía estoy enojado del que se me cruzó el viernes. Y uno, ¡ay! A César a pelo. No sé si me explico. Y cuando viene la tentación, tú quieres, amas a Dios y todo, pero se te sale a César a pelo. No se les va a olvidar a César a pelo. Está peleando con su esposo. A César a pelo. Puede significar muchas cosas eso ahora. Y no solo el enojo, cualquier tipo de tentación, porque las malas decisiones siempre son impulsivas. Se los dice su pastor, que tiene más malas que buenas. ¿Usted cree que Dios me abrió esta palabra para predicarla? Yo le prometí al Señor cuando entré al ministerio que yo nunca iba a predicar algo que yo no haya vivido. Me arrepiento de lo que dije. El corazón de Pablo era bueno. Pablo decía en Romanos 15:24, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero verlos pasar. Escuche bien esto, lo que pasa es que cuando vaya a España, iré a vosotros. Ni siquiera quería ir a Roma. Iba a Roma de pasada. Le estaba diciendo a los romanos casi, miren, ustedes no son lo más importante de este viaje. Ya que paso por ahí, camino a España hacia mi verdadero destino, pues ya que está, pues me echo una descansadita ahí, comemos, nos ministramos, aleluya. Ni siquiera era su destino. Y sin embargo, por la decisión impulsiva que tomó, terminó preso. Quería ir a Roma. Iba de pasada y se le ocurrió decir: soy romano, a César a pelo. Por impulsivo se tuvo que ir a Roma, prisionero. Pero Dios, escucha bien porque esta es la palabra, sus planes nunca son frustrados por tus debilidades. ¿O tú te crees tan poderoso para frustrar los planes de Dios? ¿O tú crees que tus debilidades son más poderosas que los planes de Dios? ¿O tú crees que tus errores son más poderosos que los planes de Dios? Nuestros errores nunca, diga conmigo, nunca van a frustrar los planes de Dios en nuestras vidas. De Jerusalén se subieron a un barco romano, porque lo llevaban prisionero. Escucha bien porque Dios te va a hablar ahorita. Después cambian de barco para evitar vientos peligrosos. Y de repente Pablo se encuentra yendo hacia la voluntad de Dios, pero no de la manera en la que él esperaba. No de la manera en la que él se imaginaba, porque no siempre que Dios te promete algo lo va a hacer en la manera en la que tú quieres. Muchas veces queremos el regalo, pero no nos gusta el paquete en el que está envuelto. No es decisión nuestra. Tuvo que ir en un barco donde había marineros, pero sobre todo sabe que había un capitán, y ese capitán no era él. El que mandaba no era Pablo. Y Pablo le dice al capitán: oiga, jefe, mire, si seguimos por este camino vamos a terminar mal. Pero el capitán lo ignoró y no le hizo caso. Usted sabe lo que es esa frustración cuando tú ves un problema venirse y nadie te escucha. Muchas veces cometemos errores en nuestra vida y nos sentimos acorralados y nos sentimos en un barco y pareciera que alguien más tiene el control, porque Pablo perdió el control.
¿Alguna vez pierdes el control a causa de tus errores y ahora alguien más está llevando tu vida? Y ahora alguien nos lleva a un lado y no sabemos si nos sentimos acorralados, y no sabemos si algún día vamos a salir de esta, porque tomamos la decisión incorrecta, porque fuimos impulsivos y nos endeudamos, tenemos problemas con la familia, en nuestro matrimonio, en el trabajo, con la ley. Y sentimos que perdimos el control de la situación y ahora otro maneja mi barco y me frustra. El barco donde Pablo estuvo naufraga, se pierde todo y de repente se pone la cosa peor, porque viene un viento que destruye todo. Ese viento se llamaba Euroclidón. ¿Sabe qué significa? Una agitación violenta. ¿Alguna vez tomaste una decisión que trajo a tu vida, a tu barco, una agitación violenta y se sacudió todo? Interesante, porque este viento era un viento del noreste, es decir, soplaba hacia el norte y hacia el oeste, pero Pablo iba hacia el sur. Este era un viento que quería sacarlo del camino, quería sacarlo de la voluntad de Dios, quería sacarlo de su propósito, lo quería arrastrar. Esta palabra es para los que estamos aquí en esta tarde y nos encontramos realmente con una buena intención de servir a Dios, de agradarle. Que tú sabes cuando te acuestas y recuestas tu cabeza sobre tu almohada que tú quieres hacer lo correcto delante de Dios, quieres caminar hacia su voluntad, quieres. Pero has tomado alguna decisión en tu vida, quizás alguna hace muchos años, quizás una hace una semana, quizás hace unos meses, que te persigue, que sacudió tu barca. La barca habla de todas las cosas hechas por manos de hombre. Interesante, porque cuando la barca se revienta toda, ¿saben lo que salvó a los que no sabían nadar en la barca? Los pedazos de la barca rota, porque hasta lo que tú haces mal, hecho por el hombre, Dios lo usa para llevarte a tu destino, porque los propósitos de Dios nunca son frustrados por nuestros problemas, por nuestras debilidades, por nuestros errores. El barco se pierde y termina en una isla llamada Malta. Y ahí estuvieron 3 meses. Ahí una víbora le pica a Pablo, muy grave porque no había doctores. Le arrancó Pablo y siguió haciendo lo que tenía que hacer. Y estaban ahí retrasados. Y en Hechos 28, 13 y 14 de allí, costeando alrededor, llegamos a Regio, en Italia, Reggio Calabria. Y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli, donde, habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedáramos 7 días y luego fuimos a Roma. ¿Por qué Dios llevó a Pablo a Roma? Con esto voy a terminar. ¿Por qué Dios te lleva por donde te lleva? Aunque cometas errores, te lleva. Aunque tomamos decisiones equivocadas, pero esta no frustra la voluntad de Dios en tu vida. Pablo llegó, escúcheme bien, Pablo llegó al imperio, al gran imperio romano. No era cualquier imperio, un lugar de dominio, de poder, de mucha fuerza. Había gente de todas clases, pues había gente de Europa, de las Islas Británicas, había gente de Asia, gente del norte de África. Era un imperio donde se decía que el sol no se esconde, pues cuando salía de un lado ya estaba escondiendo el otro, y así, de lo grande que era el imperio. Caballos marchaban, gritaban. Si usted va al día de hoy a la casita chiquita donde tenían guardado a Pablo, estaba
escuche bien, a unos metros nada más del Coliseo romano. Y él tenía una ventanita y en esa ventanita él veía pasar los caballos, veía pasar los soldados de toda raza, de toda lengua. Escuchaba los gritos del Coliseo, los gritos de violencia, los gritos de fuerza. ¿Saben lo que hacían estos locos? Agarraban un estadio donde sentaban más de 40,000 personas. Al Coliseo le quitaban la arena y lo llenaban de muchos galones y galones y galones de agua. Y le ponían barcos y los hacían pelear hasta que el otro barco y la gente se muera. A barcos adentro de un estadio. Y Pablo escuchaba los gritos, la fuerza. Pablo miraba por la ventana y empezó a experimentar la gloria de Roma. Dos años estuvo ahí. La gente era tan orgullosa de ser romano que despreciaban al que no era romano. Se vestían distinto, de hecho. Y como Pablo lo dijo, porque él sabía, Pablo sabía que eso iba a pegar, porque dijo, soy ciudadano romano. Pero Dios lo llevó a Roma porque en ese lugar, en esa circunstancia y en ese contexto era el único lugar donde él podía entender y recibir la revelación que recibió. Y ahorita lo vamos a ver. Porque en esa prisión de Roma, Pablo escribe 3 cartas. De hecho se llaman también las epístolas de la prisión. Efesios, Colosenses y Filipenses los escribe en esa casa. En el contraste entre su propia debilidad, sus errores y sus fallas, y la fuerza de un imperio que no teme a Dios. ¿Alguna vez se sintió como que Dios pareciera que bendice más a los impíos que a uno? ¿Ah? ¿O nada más me pasa a mí? Que uno los ve y dice, ¿y este? Muchos también les pasa que ven a la gente detrás de este púlpito y creen que no tienen problema. Déjeme decirle que es mentira. Aquí son tan humanos como usted. Y a veces por la falta de vulnerabilidad en este púlpito le hacemos daño a la gente porque piensan que somos inalcanzables. No somos inalcanzables. Déjeme leerle un poco de lo que Pablo vio en Roma. Efesios 1:17, escuche bien. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación. Esa es la revelación que recibió Pablo en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él nos ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia. Roma era muy rico, pero Pablo dijo, esa riqueza se acaba, la verdadera riqueza viene de Dios. Y la cual supereminente grandeza de su poder. Estaba viendo el poder de Roma, pero Dios le reveló, mi poder es más grande que todos los gobernantes de esta tierra. Para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. ¿Qué fuerza me estás hablando del imperio romano? La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado hasta el de Roma, y toda autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre, aún el del César, que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual, escuche bien, es su cuerpo. Esto no es una organización, no es una congregación, no es un club. Somos su cuerpo.
la plenitud de aquel que todo lo llena. En todo usted y yo estamos siendo constantemente llenos de Cristo. Filipenses, las 3 cartas que escribió. Filipenses 3:20, más nuestra ciudadanía está en los cielos. Dios lo llevó a la ciudadanía romana para que vea la fuerza. Él comprobó lo fuerte que era la ciudadanía romana por causa de abrir la boca y decir de los romanos estaba donde estaba, pero entendió. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. El cielo es mi tierra natal. El cielo tiene registrado mi nombre. Y porque soy del cielo, hablo el lenguaje del cielo también. Y en el cielo está mi banco. Gracias por ese amén. Colosenses 1:26. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Escuche bien, porque Pablo estaba en una cárcel sin esperanza cuando entendió: Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Habrás cometido muchos errores, estarás en una situación, estarás en un barco, quizás esa barca ya se rompió, quizás estás en una casa preso de tu propio pasado, pero hoy Dios viene y te dice: Cristo en ti es la esperanza de gloria. Hay esperanza para ti, hay esperanza para ti. Hay esperanza para el pueblo de Dios. Dios tiene la última palabra.